Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 143 del curso de precálculo. Estábamos discutiendo una ecuación cuadrática en forma general con dos variables, ¿verdad? Y habíamos encontrado que la gráfica que generaba era una hipérbola que tenía eje focal sobre el eje de x', ¿ok? Habíamos descubierto también que los vértices de esa hipérbola en ese sistema de coordenadas x', y' eran estos dos puntos, más y menos raíz cuadrada de 14 sobre 7 es 0, y eso es aproximadamente igual a más y menos. Y si computamos esto, ¿verdad?, con una calculadora, encontramos que eso era 0.53, y claro, con ordenada 0 porque estamos encima del eje de x'. Y estos también van a ser los extremos de lo que se conoce como el eje transversal de esa hipérbola, ¿verdad? También encontramos que b cuadrado, ese valor b cuadrado, que es el denominador del término que es negativo, ¿verdad?, es 2/3, por lo que b será la raíz cuadrada de 2/3, que al simplificarlo algebraicamente encontramos que era la raíz cuadrada de 6 sobre 3. Y por lo tanto, los extremos de lo que se conoce como el eje conjugado de esa hipérbola son estos puntos, ¿verdad?, con abscisa 0, ¿verdad?, y ordenadas más y menos ese valor de la b, raíz cuadrada de 6 sobre 3. También habíamos recordado que en una hipérbola la c cuadrada, donde la c es la distancia desde el centro de una hipérbola hasta los dos focos de esa hipérbola, está dado por esta fórmula: a cuadrado más b cuadrado, donde la a cuadrada encontramos que era 2/7 y la b cuadrado, miren, era 2/3, ¿verdad? Y si sumábamos esas dos fracciones nos daban 20/21. Así que si eso es c cuadrado, la c será la raíz cuadrada de 20/21, que es simplificado todo el proceso, ¿verdad?, para lo que es la raíz cuadrada de 20 sobre 21, encontramos que era 2 raíz cuadrada de 105 sobre 21. Por lo tanto, los focos de esa hipérbola son estos puntos, positivo y negativo, ese valor como abscisa, 0, ¿verdad? Porque recuerde que si estamos sobre el eje de x', la ordenada y' es 0. Vea que b cuadrado sobre a, ¿verdad?, pues será b cuadrado, que dijimos por aquí que era 2/3, ¿verdad?, dividido entre la que encontramos en nuestra discusión previa, que es la raíz cuadrada de 14 sobre 7. Y esto sería esa primera fracción multiplicada por esta fracción, ¿verdad?, buscando su recíproco, que es la fracción virada al revés, 7 sobre la raíz cuadrada de 14, ¿verdad? Y al multiplicar esto, 2 por 7 es 14, y al multiplicar 3 por la raíz cuadrada de 14 es 3 por la raíz cuadrada de 14. Fíjense que aquí tenemos un denominador que es irracional, pues multiplicamos por el factor irracional, raíz cuadrada de 14, para eliminar ese factor irracional y convertir esa fracción en un denominador que tenga un denominador racional, ¿verdad? Así que será 14 por la raíz cuadrada de 14 sobre 3 multiplicado por la raíz cuadrada de 14 multiplicada por ella misma, que es el cuadrado de la raíz cuadrada de 14, que es 14. De aquí vemos que el factor 14 cancela tanto en el numerador como en el denominador, y nos queda la raíz cuadrada de 14 sobre 3. Así que por lo tanto los extremos de las laterales rectas serán estos puntos que tienen como abscisa la misma abscisa de los focos, que es más y menos 2 raíz cuadrada de 105 sobre 21, y como ordenada más y menos estos valores de b cuadrado sobre a, que es la raíz cuadrada de 14 sobre 3. Y eso es aproximadamente igual a más y menos. Y si computamos este valor usando una calculadora, ¿verdad?, nos da que 0.98 más y menos. Y si calculamos este valor, raíz cuadrada de 14 sobre 3, con una calculadora nos da que es 1.25. Y entonces la medida de esos laterales rectas, recuerde que es 2 veces el valor de la ordenada, 2 veces b cuadrado sobre a, que encontramos que era la raíz cuadrada de 14 sobre 3. Así que será 2 por la raíz cuadrada de 14 sobre 3. Ese es el largo de ambos laterales rectas. Las asíntotas oblicuas de esa hipérbola, recuerde que serán y', ¿verdad? Estamos en el sistema de coordenadas x', y' igual a más y menos la b, ¿verdad?, que hemos visto que era la raíz cuadrada de 2/3, dividido entre la a, que es la raíz cuadrada de 2/7, ¿verdad? Ya que la a cuadrado, ¿verdad?, por aquí vimos que era 2/7, ¿verdad? Ya lo dejamos, ¿verdad? Míralo aquí, b cuadrado de 2/7. Así que será la raíz cuadrada sobre la raíz cuadrada, y eso claro por x', más y menos la raíz cuadrada de 2 sobre la raíz cuadrada de 3 multiplicado por, y el recíproco de esto, ¿verdad?, porque al dividir entre una fracción es multiplicar por el recíproco de la fracción, la raíz cuadrada de 7 arriba sobre la raíz cuadrada de 4 abajo por x'. Y esto será más y menos, y aquí al cancelar en la raíz cuadrada nos queda la raíz cuadrada de 7 sobre la raíz cuadrada de 3, que es lo mismo que la raíz cuadrada de 7 tercios por x'. Y eso es aproximadamente igual a más y menos, y la raíz cuadrada de 7 tercios es 1.5 aproximadamente por, claro, la x'. Así que tenemos las dos asíntotas oblicuas de esa hipérbola que estamos discutiendo, ¿verdad? La hipérbola conjugada, recuerde que la hipérbola original, esa que estamos discutiendo, tenía esta ecuación canónica o estándar, x' al cuadrado sobre 2/7 menos y' al cuadrado sobre 2/3 igual a 1. Pues la hipérbola, ¿verdad?, conjugada es la que tiene esta ecuación: y' al cuadrado sobre 2/3 menos x' al cuadrado sobre 2/7 igual a 1. La gráfica finalmente de esa hipérbola que estamos discutiendo pues va a ser la siguiente, miren. Fíjense que todos estos valores, todos esos vértices, los extremos de los laterales rectas, etcétera,
están dados en términos del sistema de coordenadas x', y'. Así que empezamos dibujando el sistema de coordenadas original xy, que es en el término del cual está dada la ecuación cuadrática general que nos han dado, ¿verdad? Y entonces, para obtener de ese sistema de coordenadas original xy el sistema de coordenadas x', y', recuerda que el problema decía que le íbamos a rotar, a girar a lo largo del ángulo que medía tangente inversa de 1/3. ¿Cuál es ese ángulo? Pues fíjense que es el ángulo cuya tangente es 1/3, o sea, cuya el valor de la y, ¿verdad?, es 1 y el valor de la x es 3, o sea que tendríamos que tener, ¿verdad?, el 1 como la y y el 3 como la x, ¿verdad? Así que me perdonan aquí un momentito, he estado en estos días con una alergia tremenda. Así que será para obtener el sistema de coordenadas x', y', pues fíjense lo que hace el eje de x original. Se gira a lo largo de ese ángulo de medida 1/3, ¿verdad? Tangente inversa de 1/3. Y pues, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a caminar una unidad hacia arriba, ¿verdad? Y 3 unidades a lo largo del eje de x. Bueno, pues miren, este punto, que es el punto 3, 1, está en el eje de x', además del origen, porque recuerde que en un giro de ese tipo, ¿verdad?, el origen se mantiene fijo. Así que el eje x' pasa por el origen y por ese punto 3, 1, ¿verdad? Dejándonos llevar por esto, ¿verdad?, que la tangente del ángulo es 1/3. Así es que pasamos por ese punto, el origen y el punto 3, 1, ahí lo tenemos, el eje x'. Y igualmente, el eje de y' se obtiene del eje de y caminando, ¿verdad?, 3 unidades a lo largo del eje de y una unidad entonces a lo largo del eje de x, ¿verdad?, pero al lado izquierdo, ¿verdad?, porque fíjense que se mueve así, ¿verdad? Y entonces el eje de y' pasa por el origen y el punto negativo 1, 3, mírenlo ahí. Así que ahí tenemos el eje de x' y el eje de y'. Bueno, pues entonces vamos a localizar a lo largo de ese sistema de coordenadas x', y', los puntos esos, los vértices que están en la parábola, ¿verdad?, y los extremos de los láteras rectas que también están en la parábola. Bueno, pues entonces vamos a ver. Los láteras rectas, los vértices son aquellos puntos, positivo o negativo, punto 53, 0. ¿Cómo yo busco esos valores, esos puntos que son las abscisas de nuestros puntos en el sistema de coordenadas x', y'? Tenemos que usar la misma escala que usamos para esto. O sea, esta distancia, que es la distancia desde 0 hasta 1 en el eje de x original, es la misma distancia desde 0 hasta 1 en el eje de coordenadas x'. Y de ahí mismo, esa misma distancia pasa de 1 a 2, esa misma distancia de 2 a 3, etc. ¿Ves? La misma distancia que hay de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 en el eje de x, es la misma distancia que hay de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3 en el eje de x', ¿verdad? Así es que el punto, por ejemplo, punto 53, 0, pues mire, yo camino, ¿verdad?, punto 53, que es un poquitín más allá de la mitad de entre 0 y 1 en el eje de x', y 0 que está encima del eje de x'. Mírenlo ahí, ese es uno de los vértices, ¿verdad? Y entonces el otro es menos punto 53, ¿verdad? Menos esa distancia, que es menos 1, un poquitín más a la izquierda de la mitad, y 0 porque está encima del eje de x', ¿verdad? Ahí están los dos vértices. Y para buscar los extremos de los láteras rectas, que también están en nuestra parábola, pues más y menos punto 98 es casi 1, y 1.25 pues 1 y un cuarto, ¿verdad?, un poquitín más arriba del 1 en el eje de y', ¿verdad? Así que aquí tenemos uno de los extremos del láteras recta y este sería el otro extremo de ese láteras recta que pasa por el foco que está por aquí, ¿verdad? Y entonces en el otro lado, ¿verdad?, pues sería menos punto 98 menos casi 1, y entonces 1.25 aproximadamente 1.25, casi menos 1, tomando el eje de x', ¿verdad?, casi negativo 1 y 1.25 en el eje de y', ¿verdad? Ahí tenemos ese punto, y el otro extremo de la láteras recta pues este que está acá, ¿verdad?, que sería entonces el menos punto 98 y menos 1.25, ¿verdad?, menos casi menos 1 y aproximadamente menos 1.25 en el eje de y', ¿verdad?, que es este que está aquí. Bueno, pues entonces, pasando entonces recordamos que las asíntotas oblicuas son y' igual a aproximadamente más y menos 1.5 x'. Pues fíjense cómo buscamos los puntos de esa hipérbola, ¿verdad? Unos puntos en esa hipérbola. Primeramente van a pasar, claro, por el origen, que es el centro de nuestra hipérbola, tanto en el eje
los ejes originales XY como en el eje nuevo X', Y', ¿verdad? Y entonces tenemos que caminar 1.5, ¿verdad? O sea que tiene pendiente 1.5. Pues mire, 1.5, ¿verdad? Caminamos 1.5, que es más o menos por aquí, en el eje de X', y 1 en el eje de Y', perdón. 1.5, ¿verdad? 1.5, caminamos, perdón, en el eje de X', caminamos 1 y 1.5 en el eje de Y, porque recuerden que es el cambio en Y entre el cambio en X. Pues si el cambio de X lo cojo 1 a lo largo del X', el cambio en Y' lo cogemos con 1.5 que está aquí. Pues míralo aquí, este punto, ¿verdad? El 1, 1.5 con respecto al eje, al sistema de coordenadas X', Y'. Y entonces en el otro lado, ¿verdad? El negativo 1.5 X', la pendiente de esa otra asíntota oblicua es negativo 1.5, pues caminamos, ¿verdad? 1.5 a lo largo del eje Y', míralo aquí, y aproximadamente 1 a lo largo del eje de X', ¿verdad? 1.5 positivo y negativo 1 en el eje de X', ¿verdad? 1.5 en el eje Y' y negativo 1 en el eje de X'. Pues pasar la otra asíntota oblicua por el origen y por ese punto. Pues ahí tenemos esta asíntota oblicua y esta asíntota oblicua como lo hemos determinado usando esos dos puntos, ¿verdad? De cada uno de ellos. Bueno, pues entonces recordamos que la hipérbola que tenemos va a pasar por esos tres puntos, por estos tres puntos, y además van a irse acercando cada vez más asintóticamente a esas líneas que tenemos aquí, ¿verdad? Así que por eso es que la dibujamos así, ¿ves? Pasando por aquí, por este punto, y además intentamos acercarla cada vez más y más a esa línea. Y por aquí, pasamos por aquí y por aquí, los dos puntos que están en nuestra hipérbola, y los intentamos, la curva, acercarla cada vez más y más a esta otra asíntota oblicua de esa hipérbola, claro, con respecto al sistema de coordenadas X', Y'. Y por aquí igual, pasamos la hipérbola por aquí y por aquí, intentando acercarla cada vez más y más a esta asíntota oblicua, y por aquí, esos dos puntos que estaban en nuestra hipérbola, este vértice y este extremo de la lateral recta, y intentamos acercar nuestra curva cada vez más y más a esa línea que está por aquí, que es una de la otra asíntota oblicua. Ahí tenemos la gráfica aproximada de esa hipérbola. Fíjense que lo he dibujado la gráfica de la hipérbola conjugada, que sería más o menos parecida, pero de esta manera, ¿verdad? Así. Pero no vamos a entrar en ese detalle. Bueno, pues entonces, mire, vamos a ver lo siguiente. Ajá. Les recordamos, seguimos aquí, ¿verdad? Les recordamos que los puntos obtenidos para esta hipérbola, sus vértices y los extremos de sus laterales rectas tienen coordenadas en el sistema X', Y', ¿verdad? Que fue lo que hemos estado insistiendo en toda esta discusión. Note cómo al rotar los ejes de coordenadas XY a lo largo del ángulo de medida tangente inversa de 1/3 facilitó el análisis al convertir la ecuación cuadrática original que contenía el término con coordenadas, con coeficiente literal, perdón, vamos a seguir acá, XY. Recuerdan que la ecuación esta general cuadrática que estábamos discutiendo y de la cual encontramos que generaba como gráfica una hipérbola que tenía como eje focal al eje de X', ¿verdad? Tenía en la ecuación original el término XY. Y recuerde que cuando discutíamos nosotros hipérbolas con otras ecuaciones, no incluíamos ese término con coeficiente literal XY. Pues fíjese que al yo girar esos ejes de coordenadas a lo largo de ese ángulo tangente inversa de 1/3, ¿verdad? Al yo cambiar, ¿verdad?, las coordenadas X por las coordenadas X', Y', obteníamos una ecuación que entonces no tenía el término X', Y'. ¿Ves? Y usted dirá, bueno, pues entonces es cuestión de girar nuestro sistema de coordenadas XY a lo largo de un ángulo para obtener otro sistema de coordenadas X', Y', y ahí no va a aparecer el término XY en la ecuación que transformemos de un sistema de coordenadas XY a un sistema de coordenadas X', Y'. Pero no es tan fácil como eso, o sea, no es tan fácil decir eso, sino que hay que hacer la rotación ese, el giro ese, de esos ángulos a lo largo de un cierto ángulo en particular. Porque, por ejemplo, si yo hubiese hecho el ángulo a lo largo del ángulo que mide tangente inversa, digamos, de 2/3, que es mayor, ¿verdad? Pues entonces el término X que tiene el coeficiente literal XY a lo mejor no se hubiese eliminado. Eso ocurre nada más si usted hace el giro a lo largo de cierto ángulo en particular, ¿ok? Así que vamos, eso es lo que estamos tratando de decirle aquí, ¿verdad?
facilitó el análisis al convertir la ecuación cuadrática original en una que contenía el término concorde coeficiente literal XY, coeficiente literal XY en una ecuación que no contenía dicho coeficiente literal. O sea, la ecuación general que estábamos discutiendo, cuadrática, con dos variables, ¿verdad?, tenía un término con el coeficiente literal XY. Entonces, al yo hacer el giro a lo largo de ese ángulo de medida tangente inversa de un tercio, la ecuación se convertía en una que no tenía ese coeficiente literal XY y hacía más fácil el análisis de nuestra ecuación, ¿verdad?, para saber qué figura, qué sección cónica, ¿verdad?, porque es una ecuación cuadrática de dos variables, generaba como gráfica, ¿verdad? Bueno, pero ese giro que usted tiene que hacer, pues no es a lo largo de cualquier ángulo. Aquí dio la casualidad que al yo girarlo a lo largo de ese ángulo de medida tangente inversa de un tercio, se eliminaba el término con coeficiente literal XY. Pero si lo hubiese girado a lo largo de un ángulo diferente, no se iba a eliminar, ¿verdad? Así que tenemos que ver a lo largo de qué ángulo es que hay que hacer ese giro para que la ecuación que nos salga, entonces no contenga el término con coeficiente literal XY. ¿Okay? Esto ocurrirá, eso de que la ecuación que obtenemos entonces al yo hacer ese giro a lo largo de cierto ángulo, si el giro se hace a lo largo de cierto ángulo en particular, si el giro del sistema de coordenadas XY original se hace a lo largo de un ángulo particular. Y les recuerdo, el ángulo particular a través del cual yo tenía que hacer el giro del sistema de coordenadas XY para convertirlo en un sistema de coordenadas X', Y' para la ecuación general que estábamos discutiendo en este ejemplo, era ese ángulo cuya medida es tangente inversa de un tercio. ¿Cómo determinamos ese ángulo? Bueno, recordamos que la ecuación general cuadrática con dos variables es, y dicho sea de paso, vamos a corregir que yo le di la forma general de una ecuación cuadrática con dos variables de cierta manera, la voy a reescribir de otra manera. Yo le dije que era ax cuadrado, ¿verdad? Un coeficiente a por x cuadrado, término constante, un coeficiente, un número real constante a por la variable x cuadrado. Y dije, más by cuadrado, y después dije más xy. Pues no, yo voy a poner el segundo término como el que tiene el coeficiente numérico xy. Así que también arréglenlo cuando hablamos al principio de esta sección, de este tópico, ¿verdad?, dentro del tema de las secciones cónicas, yo puse, repito, ax cuadrado más by cuadrado. No, vayan allá y cámbienlo también, porque es ax cuadrado más bxy más entonces cy cuadrado, en vez de más cxy, no, más cy cuadrado, más d por x, más e por y, más f igual a 0, ¿verdad? Y al convertirlo
al sistema de coordenadas x', y', ¿qué se obtiene? Del sistema de coordenadas XY original al hacer la sustitución. Bueno, recuerde que era A y dice ahí por X. Pero recuerde que la X, para yo cambiarla al sistema de coordenadas X', Y', tengo que usar esta expresión, ¿verdad? La X era X coseno, X' coseno de ese ángulo Z a través del cual yo voy a hacer el giro del sistema de coordenadas original XY menos Y' por el seno de Z, y esa X, fíjese que dice que va cuadrado, ¿verdad? Más B multiplicada por, y entonces vuelve la X, ¿verdad? Que repetimos que es esa expresión X' por el coseno de Z más menos Y' por el seno de Z por la Y, en este caso, y recuerde que la Y se cambiaba a esta expresión X' seno de Z más Y' coseno de Z, ¿verdad? Más, y entonces venía la C por la Y cuadrada, ¿verdad? C por, y la Y, recuerde que era, como dice aquí, X' seno de Z más Y' coseno de Z más D por y esto al cuadrado, ¿verdad? Porque esa es la Y al cuadrado, más D por la X, que recuerde que era, míralo aquí, X' coseno de Z menos Y' por el seno de Z, pero entonces a la 1, ¿verdad? Más E multiplicada por la Y, que repetimos que es, ¿verdad? Esto que está aquí, X' seno de Z más Y' coseno de Z, y finalmente más F igual a 0. Fíjense lo que hemos hecho, ¿ves? Donde quiera que aparezca X, pusimos X' coseno de Z menos Y' por el seno de Z, ¿verdad? Y donde que aparezca Y, ponemos X' seno de Z más Y' coseno de Z, ¿verdad? Bien, vamos a repetir, a ver si lo chequeamos, si lo sustituimos bien. Esto es X' coseno de Z menos Y' seno de Z al cuadrado más D por X', para la X, que es X' coseno de Z menos Y' por el seno de Z, por la Y, que es X' seno de Z más Y' por el coseno de Z, más C por la Y, que es X' seno de Z más Y' coseno de Z al cuadrado, más la D por la X, que es X' coseno de Z menos Y' seno de Z a la 1, ¿verdad? Más E por la Y, que es X', ¿verdad? Seno de Z más Y' coseno de Z a la 1, más la F, ¿verdad? Igual a 0. Que se convierte en, bueno, dicho sea de paso, en esta sección, una de las cosas que le piden es que usted haga esta transformación que yo voy a hacer aquí, ¿verdad? Yo voy a hacer nada más que el primer paso, y entonces le voy a hacer un comentario, ¿verdad? Al final, ¿verdad? O sea, después que haga el primer paso, y los pasos que van intermedios para llegar a ese final, usted lo hace como parte de un problema que precisamente, les repito, le pide en esta sección, ¿ok? Así que sería, vamos a ver, A por, y aquí tenemos que cuadrar este binomio, así que será el cuadrado de este término, ¿verdad? Así que será X' al cuadrado por el coseno cuadrado de Z, y entonces luego más el primer término por el segundo y lo que dé por 2, así que será positivo por negativo. Negativo dos veces esto, X' coseno de Z por el Y', ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí también, Y' por el coseno de Z y por el seno de Z. O sea, recuerden que es este por este y por 2, así que será dos veces, ¿verdad?
x' por y', míralo aquí, coseno de z y por seno de z. Y luego más el cuadrado de este término, ¿verdad? Entonces negativo por negativo da positivo. Y este término al cuadrado será y' al cuadrado por el seno, cuadrado de z, ¿verdad? Más, y entonces aquí sería b por esta multiplicación, ¿verdad que sí? Así que será b por, y esto dará, bueno, pues al multiplicar este binomio por este binomio, ¿verdad? Pues será este primer término por este primer término, da x' coseno de z al cuadrado, ¿verdad? Bueno, más bien, x' al cuadrado, porque se multiplica x' por x' al cuadrado por coseno de z y por seno de z, ¿verdad? X' al cuadrado por coseno de z por seno de z, que lo voy a escribir seno de z por coseno de z, por una cosa que usted verá que le conviene hacer, ¿verdad? Y luego se multiplica este primer término por este término de acá, así que será x' y' coseno de z, ¿verdad? Así que será x' más x' y' por coseno de z, y coseno de z que es coseno cuadrado de z, ¿verdad? Luego viene este término por este término, que será negativo por positivo, negativo por positivo, negativo, y', x', que es lo mismo que decir x', y', y seno de z por seno de z, seno cuadrado de z, y finalmente más, o más bien menos, porque sería negativo por positivo, ¿verdad? Negativo, y' por y', al cuadrado, y entonces seno de z por coseno de z, ¿verdad? Seno de z por coseno de z. Luego viene c por este binomio al cuadrado, así que será más c por, y al cuadrado de este binomio tenemos x' al cuadrado, seno cuadrado de z, ¿verdad? Y luego viene este término por este término por 2, así que será positivo por positivo, será positivo dos veces, x' y', seno de z por coseno de z. Más, al cuadrado este da más y' al cuadrado, coseno cuadrado de z, ¿ok? Y luego viene d por esto, ¿verdad? D por más d por x', coseno de z, y d por esto, menos d y', seno de z. Luego viene, ¿verdad? Más e por este término, x', seno de z. Y luego viene este por este más y', coseno de z. Y finalmente más f igual a 0, ¿verdad? Y seguimos acá. Más f igual a 0. Bueno, si seguimos así, veremos que el término con coeficiente numérico que vamos a llamar b', b mayúscula primo, que fíjense que el b mayúscula en la ecuación cuadrática general original de grado 2 con dos variables, ¿verdad? Porque es cuadrática de grado 2, con coordenada con coeficiente literal xy, se llama b mayúscula. Pues entonces en esta ecuación, cuando yo la termine, ese término con coeficiente literal x', y', no xy, lo vamos a llamar en vez de b'. Pues ese b', con coeficiente literal x', y', en esa nueva ecuación es el siguiente, ¿verdad? Y ese procedimiento de usted pasar de este paso, que ya yo lo hice, que de hecho le suponía que usted lo hiciera, ¿verdad? Pero yo hice el primer paso, ¿verdad? Hasta llegar a lo último, ese coeficiente b' que va a tener el coeficiente literal x', y', al yo terminar esta transformación, es el siguiente. B' es, y con eso terminamos esta primera parte de esta lección. B' igual a menos 2a, negativo 2a, donde la es el coeficiente a original, ¿verdad?, de nuestra ecuación,
negativo 2a seno de z coseno de z, más b, donde la b es el coeficiente numérico del término con coeficiente literal xy en la ecuación original, b por coseno cuadrado de z, menos b también, mayúscula, por el seno cuadrado de z, y más y más 2c por el seno de z coseno de z, ¿ok? Bien, ok, pues hasta ahí vamos a dejar esta primera parte de esta lección número 143 y de aquí en adelante continuamos en la segunda, donde espero verlos ya prontito. Hasta entonces.